hoy vamos a poder platicar sobre la interpretación de los sueños y lo que le estamos invitando justamente a hacer es hacer un conversatorio dinámico para que podamos platicar tanto con los participantes en la aula de Zoom y también con los participantes que estén en YouTube. Y el día de hoy nos acompañan Laura Sánchez, Javier Sandoval y Mario Campuzano. Me voy a permitir platicarles un poquito sobre ellos. Laura, mucho gusto. Hola. Laura es licenciada en psicología y también es colaboradora de nuestro proyecto y tiene una tesis muy interesante que se llama Estudio comparativo sobre la relevancia de los sueños en la vida cotidiana de adolescentes y adultos en una sociedad hipermoderna. Mario Campuzano es psiquiatra y es psicoanalista grupal y ha publicado muchísimo. Tiene libros publicados, ha publicado artículos sobre terapia de pareja y sobre psicoanálisis grupal, y también es un excelente columnista de periódicos. Y Javier Sandoval también es psiquiatra y también obviamente es médico y es psicoanalista grupal, y ha participado en múltiples proyectos editoriales, y actualmente juntos estamos lanzando esta iniciativa de transmisión del conocimiento a través de redes sociales y a través del canal de YouTube. Y pues bueno, entonces les dejo el micrófono abierto, por favor. Bueno, si quieres, empiezo yo planteando un poco los antecedentes, ¿no? Los sueños y su significado han despertado siempre la curiosidad de los humanos, desde la antigüedad más remota. Y se usaron de formas múltiples en el pasado. Se usaban en rituales colectivos, se usaban en formas tanto colectivas como individuales para distintos fines. Muchos de ellos, por ejemplo, adivinatorios del futuro, incluso de búsqueda de comprensión del significado individual de los sueños. Pero bueno, toda esta práctica de la antigüedad fue desapareciendo con los cambios socioculturales de la humanidad. Entonces, la modernidad que se consolidó en el siglo XVIII y que fue generada por un conjunto de factores, principalmente por las novedades filosóficas que introdujeron los filósofos de la Ilustración, por el espíritu libertario que generó la Revolución Francesa y por la Revolución Industrial. La Revolución Industrial que necesitaba el establecimiento de una novedad que eran los contratos. Y para que los contratos pudieran realizarse, tenía que establecerse la noción de individuo, que se responsabilizara de firmar contratos de trabajo o de lo que fuere. Entonces fue en la modernidad donde surgen conceptos como individuo y como privacidad y otros muchos, que son verdaderas novedades socioculturales y que se vuelven una forma establecida de trabajo, de tal manera que para el siglo XIX, que empezó a trabajar Freud, pues la práctica médica era, como hasta la fecha es la dominante, una práctica individual. Entonces, Freud inicia todo su trabajo de investigación para fundar una nueva aproximación a los trastornos emocionales, como fue el psicoanálisis, y dentro de eso, pues introduce la interpretación científica psicoanalítica de los sueños, que se hace pública a partir de la publicación de la primera edición de su libro sobre la interpretación de los sueños, justamente en el último año del siglo XIX, en 1899. Y en ese libro establece un modelo para la interpretación de los sueños, pero que también es un modelo para el proceso de cura psicoanalítica y para el trabajo interpretativo en ese modelo. Entonces, ahí Freud establece que la función de los sueños es una realización simbólica de los deseos inconscientes reprimidos. Bueno, dejo hasta ahí esta introducción. No sé si algunos quieran comentar. Por supuesto, los psicoanalistas posteriores a Freud
fueron ampliando, encontrando otras funciones de los sueños, más allá de la realización simbólica de los deseos inconscientes. Y no solamente los psicoanalistas freudianos, sino que otras corrientes del psicoanálisis, como la de Jung, pues le fue dando otro tipo de desarrollos a los sueños, de tal manera que se fue convirtiendo en un campo más amplio, tanto en el psicoanálisis freudiano en cuanto a las funciones posibles de los sueños, como en el campo fuera del psicoanálisis freudiano. Bueno, ahí a lo mejor me gustaría agregar algo de los antecedentes. Cuando Freud hace su libro Interpretación de los Sueños, hace 120 años, dentro de los antecedentes destaca precisamente la publicación de Artemidoro en el siglo II o el III después de Cristo, acerca del mismo tema, ¿no? La interpretación de los sueños, con una dinámica muy diferente, porque Freud pues trabajó toda esta obra con un carácter hermenéutico, interpretativo, y a diferencia de la interpretación de los sueños de Artemidoro, pues más bien en aquella obra de Artemidoro era más bien como un listado de sueños con posibles interpretaciones generales, por decirlo así. Y bueno, y antes de él también estaba Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles, de alguna manera también, en su momento, cuando en la Grecia era tan importante los sueños como una especie de mensaje divino, Aristóteles, con toda esta concepción racional, científica que introdujo, pues le dio el carácter más bien propiamente humano, y entonces le dio un acceso más al humano. Y ahí me parece importante poner a Aristóteles, porque Aristóteles hace eso, ¿no? Hace una transición entre lo que era la Grecia, panteísta divina, con esta cuestión racional, que a mí me parece que es muy parecido en cuanto a epistemes se refiere, con lo que luego hace Freud. Y luego también en los antecedentes, igual de interesante me parece una obra que algún día tendríamos que comentar por sí sola de forma diferente, que es Primeros Sueños de Sor Juana Inés de la Cruz, porque en su momento, en el siglo XVII, cuando la realiza, también ahí hay un movimiento epistémico muy importante, ¿no? Cuando Octavio Paz analiza la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, dice que también ella tuvo un momento importante en el cambio transicional, porque en el siglo XVII, en México, había como una especie como siempre nos pasa, ¿no? Que como somos eurocéntricos y Europa ha como prevalecido en todo el mundo, digo, finalmente nosotros también tenemos esta tradición eurocéntrica. Dice muy bien Paz que ahí, en su momento, cuando llega a México, en el siglo XVII, la tradición europea cultural, viene una combinación de aspectos renacentistas y barroquistas. Y como que Primeros Sueños de Sor Juana Inés de la Cruz también tiene esta situación donde hay una combinación de aspectos propiamente barrocos del siglo XVII, pero con además toda esta innovación renacentista, ¿no? De hecho, inclusive, habría que hacerlo como muy claro en que es muy difícil entender ese momento y a veces en esta postura que tenemos de esta parte de la historia nos cuesta trabajo ubicar cómo Sor Juana Inés, en ese momento que hace de Primero Sueño, pues en realidad está todavía con una tradición de toda la situación de cómo el sueño podía proyectar el cosmos en cada sueño. O sea, no era esta visión que ahora tenemos en este momento del sueño, que es como interpretación primero con Freud del individuo, y luego ya veremos con Caes como del grupo también puede hacerse, pero en su momento lo que hacía ahí Sor Juana era como recopilar la riqueza del sueñño, donde se pensaba que el sueño podía es como mostrarnos la riqueza cósmica. Y toda esta cuestión de poder como predecir el futuro no era como, ahorita lo veríamos, ¿no? Como los psicóticos, sino con esta riqueza de comprensión del sueño dentro del contexto cósmico. Y primero sí, yo creo que por eso también tiene esa misma combinación, que luego que me parece que interpretación de los sueños también la tiene. Freud procede de este proceso más positivista, donde entiende el sueño también como una manifestación propiamente más como orgánica del cerebro. Y luego ya cuando hace interpretación de los sueños, viene una explosión y hace, me parece que con esa obra, ya el acercamiento directo a la hermenéutica interpretativa, ¿no? Bueno, quería también poner eso como antecedente. Sí, pues yo la verdad, en mi tesis justamente hago toda un análisis histórico y cultural de los sueños.
Y pues obviamente, como bien dice el doctor Campuzano, remonta desde que existe la civilización humana, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, ellos tenían como una relación, egipcios ahorita lo digo, pero pues los griegos también, los mayas, los celtas, los judíos en su momento, o sea, todas las civilizaciones antiguas y todavía las que permanecen de cierta forma, tienen alguna relación con los sueños muy, como muy, está como muy compenetrado, ¿no? Los sueños eran muy importantes, inclusive eran tan importantes que se tomaban decisiones a base de eso, ¿no? Se tenían los grandes sueños y justamente los que eran los de gran importancia eran los premonitorios. ¿Por qué? Porque bueno, eso es como una hipótesis propia, ¿eh? Yo pienso que las civilizaciones antiguas, como estaban todo el tiempo en una situación de supervivencia, como todo el tiempo estaban como en situaciones de choques y de confrontaciones y tenían como justamente eh, no tenían tanto control sobre la naturaleza y la naturaleza se Pues podía ahora volver. con esta pandemia tampoco. Sí, pero lo que voy es que había como más este pensamiento mágico y había una sensación menor de control que tenemos hoy en día, ¿no? Que también es ilusoria, obviamente, pero simplemente es para puntualizar un poco lo que quiero decir. Y yo pienso que justamente estos sueños premonitorios serían una forma de contrarrestar, de compensar esa falta de control que se tenía sobre el entorno, ¿no? Y así también podían controlar su ambiente y podían también responder, ¿no? A ese tipo de estímulos. A mí lo que me gusta mucho de las civilizaciones antiguas, las egipcias y los griegos, que fueron los que más estudié junto con los mayas, fue que pues este gran respeto a los sueños los llevaba inclusive a tener templos de sueños, ¿no? Donde se hacían unas incubaciones para poder justamente entrar en contacto con un dios en específico, ya sea Asclepio, ya sea Serapis, ya sea, bueno, o sea, podían ser, usualmente eran esos dos, y Trofonio también. Y bueno, ¿cuál era el punto de esto de la incubación? Era buscar una conexión con el más allá y al mismo tiempo también podía ser buscar sanar, ¿no? Entonces el sueño tenía como estas dos grandes dimensiones, ¿no? El contactar con el más allá o con los dioses, tener algún tipo de información, algún tipo de solución a algún conflicto que siempre es grupal. O sea, según yo, como esta onda de identidad personal y psicológica y el yo, todo eso es como muy moderno y no existía en realidad en ese entonces, ¿no? Y era como entonces más para la comunidad, para poder estar armonía con los dioses, porque evidentemente era una onda de si tú no estás si no estás obedeciendo, digamos, a las leyes divinas, puedes ser propenso a ser castigado, ¿no? Entonces, estaba esta parte y pues bueno, la parte de la expiación o de la sanación, que era justamente rendirle tributo al Dios porque habías obrado de alguna manera mala y por eso estabas enfermo, ¿no? Eh, y bueno, entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de eso justamente era que tenían que acceder, los sueños era una forma, era un puente de acceder entonces al más allá, y el más allá que es la muerte, ¿no? Es un acceso a la muerte. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de estas civilizaciones antiguas era justamente este nexo que hacen entre el más allá, entre los dioses, entre el sueño y la muerte. De hecho, los egipcios decían los mayas decían que el sueño era como una micromuerte y que todas las noches al estar digamos, en el reino de la oscuridad, porque era de noche, y te ibas a dormir todas las noches, pasabas al más allá y morías, de cierta forma, pasabas, trascendías y regresabas, ¿no? Entonces, como que estaba como este vaivén, ¿no? Que a mí me parece espectacular esa forma de verlo porque estamos hablando obviamente en un lenguaje simbólico, todo, evidentemente, ¿no? Y pues lo padre era que los sueños luego eran transmitidos de forma colectiva, así de, oye, pues ibas con un adivino, ibas con un sacerdote, ibas con una persona que obviamente supiera del tema y te daba información adicional, porque como siempre los sueños, y eso siempre ha sido así, los sueños están encriptados, ¿no?
Los sueños no son literales, los sueños son simbólicos, los sueños tienen que ser entendidos de una forma distinta a la forma verbal. Entonces, me parece que eso es como, es importante rescatar y y me parece que eso es lo que también de cierta forma ha ido un poco en declive hoy en día, porque hoy en día somos muy racionales, hoy en día somos muy verbales, hoy en día somos muy cartesianos, hoy en día somos como muy del aquí, de lo externo, de la vida, de hacer material, de trabajar, bueno, todas estas cosas que son como muy relevantes en la sociedad de hoy. Y me parece que justamente se ha perdido mucho el diálogo con la intuición o con la emoción, con esta parte justamente más interna y más simbólica, el lenguaje del inconsciente, que es lo que yo lo entiendo así, ¿no? Me gusta cómo ahorita lo estás mencionando, Laura, en que los sueños son encriptados. Me gusta mucho. Y creo que además esta encriptación ha hecho que el ser humano intuitivamente haya buscado formas de interpretarlos, que es nuestra reunión del día de hoy. ¿Ustedes por qué creen que al ser humano le interese tanto sus sueños y por qué están encriptados o de qué manera queremos entender eso que está encriptado? Por favor. Bueno, un poco lo había mencionado Laura, el ser humano nunca tiene la seguridad absoluta de lo que vive. Entonces, necesita buscar en algún lugar alguna fuente adicional de seguridad, y a veces esa información en el pasado divina y en el presente racional, pues puede ayudarle a entender mejor lo que le pasa y puede direccionar mejor su vida, su comportamiento, cuando menos como una aspiración. O sea, hablando del pasado, pues en el proceso de la conquista de México por Hernán Cortés, tuvieron mucha importancia los sueños premonitorios de Moctezuma. Y eso fue un factor importante para tener un cierto tipo de aproximación más suave después de los enfrentamientos también. O sea, por un lado lo midió por los enfrentamientos directos entre ejércitos y por otro lado a través de la información de esos sueños premonitorios. Y bueno, yo decía que en la actualidad, pues posteriormente a Freud, las siguientes generaciones de psicoanalistas le fueron encontrando distintas funciones a los sueños, entre ellas las creativas, justamente algo que apuntaba Laura. Los sueños siguen siendo fundamentalmente una función creativa del ser humano, inconsciente, pero creativa, creadora. Y son una forma de comunicación, a veces como una reflexión sobre uno mismo, a veces casi en ese sentido de los premonitorios, pero tomados de bases reales, es decir, una advertencia sobre lo que uno está haciendo a veces, ¿no? Un poco como pues lo que hacen los padres cuando uno está joven, que advierten de ciertos peligros o riesgos en lo que uno hace. A veces después, en los sueños, uno mismo se hace esas advertencias. Pero los sueños también tienen, les fueron encontrando, además de estas funciones creativas, funciones reparadoras sobre todo después de eventos traumáticos, funciones transformadoras y muchas otras funciones. Javier tiene una investigación muy original sobre otros usos de los sueños y creo que verlo de esta manera no tan cerrada como simplemente la expresión simbólica de los deseos y inconsciente reprimido, la realización simbólica, pues había un campo de uso de los sueños muy amplio. Por ejemplo, la situación de riesgo que todos vivimos, pues produce sueños que aluden a ese riesgo y que intentan darle una salida a ese riesgo. Los médicos y enfermeras que trabajan en los hospitales COVID
por supuesto que la amenaza es todavía mayor y en algunos de ellos aparecen sueños que no relataré en detalle, pero que esos sueños aluden a un sentido de vulnerabilidad, a un sentido de impotencia, porque justamente son los sentimientos que nos produce el estar frente a un enemigo imposible, de fragilidad, de vulnerabilidad, de impotencia. Y eso a veces se repite en los sueños, como un intento de elaboración de lo que se vive en el día. Entonces, el sueño, los sueños cumplieron en el pasado muchas funciones y en el presente, si se aleja uno de esa visión freudiana cerrada, pueden seguir cumpliendo muchísimas funciones útiles para la comprensión del ser humano dentro del psicoanálisis y dentro de otras disciplinas. Sí, pues de hecho yo justamente como que tengo un poco de conflicto con la teoría freudiana de los sueños porque me parece justamente muy reductiva, ¿no? Es así como nada más es la satisfacción de un deseo reprimido. Y la verdad a mí me parece, podría ser, la verdad yo no digo que no, pero yo sí creo que el inconsciente individual es muchísimo más amplio y tiene muchísima más riqueza que nada más eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy como más partidaria de lo que piensa Jung, que es una forma de contactar, pues un puente, el sueño es un puente para contactar con estas facetas del ser, del yo o del self, que no vemos, ¿no? Que no se ve. Entonces pueden ser cosas tanto, yo creo que pueden ser cosas tanto buenas como malas, y simplemente pues tienen que ser interpretadas de una buena forma, ¿no? Evidentemente Jung lo llevó a otro nivel diciendo que pues ya existía un inconsciente colectivo y que pues ya había también ya unas cuestiones arquetipales, que no era solo esta cuestión psicológica individualista, que era algo que se ampliaba y se amplía en cuestión grupal y también en cuestión colectiva humana, ¿no? Y pues en ese sentido quiere decir que existen símbolos universales, todo eso. Él no decía que no existían sueños compensatorios, vamos a ponerlo así. O sea, para él sí existen ese tipo de sueños de satisfacción de algún deseo, lo que sea, pero no era lo único. No era lo único. Y el trabajar con sueños es trabajar consigo mismo, es poder ver justamente estos matices que nos cuesta mucho trabajo luego de ver, ¿no? Pero yo creo que es bien importante, por la subjetividad, es bien importante, creo, hacer un trabajo grupal de sueños. O sea, yo transmitir mi sueño a otra persona. ¿Por qué? Porque mi subjetividad no me permitiría ver la totalidad, digamos, de mi patología o de mis posibilidades de solución. Porque exactamente es mi psique la que me está hablando y no es tan sencillo, justamente, de hecho Freud lo decía mucho, hay mucha resistencia y no es tan sencillo llegar así como así y decir, pues es que probablemente sea esto y aquello, no sé qué, porque interfiere mucho el ego, ¿no? Entonces a mí me parece que también aquí es donde podemos retomar un poco también lo que es la psicología de grupo, porque creo que es constructivo y se hace justamente esta co-construcción de lo que se entiende por un sueño, ¿no? Por la interpretación o por el análisis de un sueño en específico. De hecho, me parece que el sueño per se no lo puedes aprender en su totalidad porque estamos en términos simbólicos y en términos inconscientes. Y en el momento en que llega a la conciencia y a la subjetividad, ya se alteró. ¿Por qué? Porque ya le estás poniendo nombre, ya le estás poniendo una narrativa, ya lo estás como estructurando y encasillando. Entonces ya perdiste, digamos, como esta parte justamente tan amplia del inconsciente, ¿no? Que como bien dice Jung, es aprehensible, o sea, no se puede agarrar. Simplemente se puede entender a través de los símbolos, a través de las imágenes, a través del arte, a través de como todas estas expresiones culturales también, que es como más grande, pero jamás vamos a poder comprender la totalidad del inconsciente. Simplemente vamos a poder comprender sus manifestaciones puntuales, ¿no? Y eso me parece también algo como muy interesante porque en ese caso quiere decir que el sueño en sí y más bien la interpretación del sueño es una construcción
que también inclusive se puede hacer una construcción grupal, que es súper interesante eso, porque evidentemente cuando tú lo extiendes a otra persona, ya la otra persona también te está depositando lo que es esa persona. Y ya está, y juntos empiezan a hacer una construcción que me parece que es muchísimo más enriquecedora a que si lo hiciera solo. No sé, ¿qué opinen? No, no, bueno, yo estoy fascinado escuchándolos. Ahora sí que me encantó cómo de los antecedentes de repente, ¡bum!, irrumpimos ya en la riqueza del sueño. Eso es a que Pedro dice, a ver, bueno, ¿cómo ven esto? ¡Fum! Me encanta cómo lo que han estado diciendo acerca de pasar de cómo era el suceso histórico de los sueños y cómo ha estado presente siempre en la humanidad. Y a final de cuentas, es un poco yo lo que ha pasado en la teoría de psicoanálisis acerca del sueño, que hemos pasado de una obra que Freud consideró una obra muy importante para él. De hecho, él todavía en 1930 y tantos dijo que su mejor acierto y lo que más había podido aportar a la humanidad era sobre la interpretación de los sueños. O sea, para él era su obra, ¿no? Pero bueno, ya con esto que están haciendo de esta riqueza de interpretación, donde más allá de lo psicoanalítico, están haciendo mucho más el énfasis en todo el proceso interno que se está dando en el humano. A mí también me encanta Jung porque precisamente él dice que él decía en una entrevista que le hicieron, todavía cuando ya había posibilidad de hacer entrevistas, él decía que cuando llegaban sus pacientes y los veía acartonados en sus roles, que estaban trabajando como empresarios, haciendo su rol dentro de la vida, de repente se daba cuenta que existía un mundo alterno enorme que podían tener en cuanto empezaban a tener un análisis y empezaban a trabajar en los sueños. Y entonces él decía que veía a los humanos muy puestos en lo racional consciente cotidiano y que luego cuando ya veía la posibilidad de que el sueño, como esa mirada al inconsciente, con esta riqueza que hay de lo subjetivo, de lo interno, de lo emocional, de la transmisión transgeneracional, de toda la tradición filogenética del humano, pues podían tener una gran riqueza de otras formas inconscientes de vida que gracias al sueño podían entrar en este análisis como más interno y del énfasis que han hecho Mario y Laura, que me encanta, que es la parte creativa, que creo que también lo que ha pasado en el psicoanálisis, ¿no? Los últimos autores, Meltzer, Ogden, pero sobre todo Meltzer, Bion, empezaron a hablar más sobre toda la parte creativa que tiene sí el sueño, y entonces ahí este énfasis donde el sueño no es nada más este ejercicio psicoanalítico de estar viendo a través de la interpretación de lo que está diciendo para ver cómo explica su neurosis, sino más bien como un acto co-creativo con el mismo terapeuta. En esto que decía Laura me parece interesantísimo, ¿no? Donde el mismo terapeuta se convierte en un co-creador de ese sueño, pero además sabiéndolo, porque un poco pasa, digo, no tampoco es casualidad que por eso Ogden, cuando habla de su libro de sueños, pues pone todo este capítulo de la poesía, ¿no? Y de la literatura, sobre todo de la poesía, porque finalmente se convierte en una posibilidad de entrar en esos aspectos humanos subjetivos más ricos, que a final de cuentas también lo dice Paul Ricoeur cuando hace su libro sobre Freud. Dice él que el sueño que se está produciendo está en búsqueda de un intérprete afuera. Pero no, es más, no lo pone así, es que las palabras que usa son muy interesantes porque no dice en búsqueda, dice, una vez que se hace un sueño en un sujeto, hay un interpretador en espera de ese sueño. Y ahí esa forma de ponerlo de Ricoeur es interesantísima porque es como decir, las obras de arte, la poesía, lo creativo, siempre está en búsqueda de que alguien lo vaya a hacer y hay otro que está esperando a que pase eso. Nuestra calidad como humana de estar como entrando en el arte y los aspectos creativos, de alguna manera se ve en el sueño. Y entonces uno como terapeuta, si puede como ser un poco más artista, un poco más pegado a la estética y a la creación, pues puede estar con su paciente haciendo actos creativos propiamente, y además que se vale, ¿no? Porque, digamos, si uno ve la obra de Shakespeare de hace más de 5 siglos que se hizo, y de repente la ve que está expuesto, y que cada actor y cada creador, director le pone su propia esencia, se hace una obra que se enriquece y nunca deja de ser rica. Cada digamos, puesta en escena de una obra, la sigue haciendo rica y rica y rica, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo con los sueños, ¿no? Una vez que se cuenta un sueño en la clínica psicoanalítica,
ese sueño está puesto ahí para crear. Y puede ser que en ese acto de la expresión del paciente, como decía muy bien Laura, que el inconsciente nunca se va a encontrar, a final de cuentas, el inconsciente completo nunca se va a encontrar, es una entrada que genera un acto creativo que al momento de ponerse ya en la exposición y en la escucha del terapeuta, además, cómo lo escucha, y ahí sí es bien interesante si es por qué dispositivo se escucha, por el grupo, por cara a cara, por el diván, cada uno tiene sus propias formas de que el sueño tenga una forma de interpretarse. A final de cuentas, el acto co-creativo genera entonces la posibilidad de que se viva la experiencia psicoanalítica, no solo como la búsqueda de tus neurosis persecutoria, ¿no? Sino sobre todo como un acto de generación única y espontánea de cada persona. Bueno, ahí lo dejo, porque me ha encantado cómo han expuesto. Bueno, justamente ya empezaron a hablar de algo que después se va practicando y conceptualizando en el psicoanálisis grupal. El psicoanálisis grupal aparece después de grandes crisis de la sociedad. En Estados Unidos aparece después de la crisis del 29 y en Inglaterra aparece durante la Segunda Guerra Mundial por la imposibilidad de que los dispositivos individuales pudieran atender al gran número de soldados con estrés postraumático que mandaban a la retaguardia para volverlos a equilibrar y que pudieran regresar a sus funciones. Entonces, ahí nace en Inglaterra una tradición, la tradición kleiniana, bioiniana del psicoanálisis grupal, que se traslada a Latinoamérica y se desarrolla sobre todo en países como Argentina, México, Brasil y Chile. En México, a partir de la institución a la cual pertenecemos tres de nosotros, de los que estamos acá, la AMPAC, Relación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, que se fundó hace 52 años. Y bueno, el trabajo con sueños en la situación grupal tiene sus diferencias. Efectivamente, el sueño siempre es un producto individual y de pronto aparece un soñante que relata su sueño, o sea, que pone a disposición del grupo su sueño, y ese sueño despierta identificaciones, asociaciones, resonancias diversas en los demás compañeros del grupo y por supuesto también en el analista, y a veces hasta despierta nuevos sueños en algunos de los compañeros del grupo. Pero esos nuevos sueños, cuando aparecen y cuando no, las asociaciones que despierta, por supuesto que enriquecen el material original y permiten entender mejor no solamente la situación del soñante, sino también de algunos de los participantes. Es decir, el sueño aparece en una situación grupal codeterminado por los movimientos intrapsíquicos y por los movimientos interpersonales del grupo. Se vuelve ese producto complejo codeterminado y eso le permite una mayor riqueza y permite entender no solamente los conflictos psíquicos individuales de cada uno de los miembros del grupo, sino también los conflictos vinculares. Y eso se vuelve profundamente importante, ¿no? Incluso genera a veces una serie de comprensiones por los demás útiles. El sueño puesto a disposición del grupo produce un material que Caes denomina un material onírico colectivo, compartido, que no es solamente intrapsíquico. Y entonces adquiere una ampliación de sus sentidos y puede también ampliar sus funciones. Sobre todo, agrega una comprensión vincular que se ve mucho menos en los sueños individuales. Entonces, veamos y
recapitulando ahí en la primera hora que llevamos del diálogo, bueno, de nuestro conversatorio, entonces el sueño nos dice algo de nosotros mismos y del grupo en el que estamos. El sueño le ha interesado al humano desde toda la historia. El sueño, hay una parte que expresa las necesidades y los deseos inconscientes que tiene el sujeto, pero también el sueño se le sueña para un otro y más un otro. Estoy sintetizando bien lo que nos están comentando. Sí, sí, totalmente. O sea, el sueño adquiere una función comunicacional. De acuerdo. ¿Qué nos ibas a decir, Laura? Perdón, Sí, Laura. yo nada más iba a decir que a mí lo que me encanta o sea, yo considero que existen dos dimensiones de la psique, ¿no? Muy burdamente, que es la parte consciente, verbal, más como estructurada, más de la lingüística, más cuadrada, ¿no? Y está esta parte más inconsciente donde justamente me parece que es como un campo abierto, ¿no? Y dentro de este campo abierto está, yo metería como muchísimas formas de expresión que para mí es la cultura humana, ¿no? Que para mí es el arte, que para mí es la escritura creativa, que para mí es la poesía, que para mí es la música, que para mí es todo esto que no tiene como una estructura o un deber ser. Es simplemente una expresión creativa y artística que está muy ligada con esta parte inconsciente. ¿Por qué? Porque, y muchos artistas lo dicen, ¿no? Conectan con algo que ni siquiera saben de qué es, conectan con el inconsciente o luego tienen sueños y ese sueño les permite hacer esa creación, ¿no? Entonces yo la verdad es que lo separo entonces en estas dos dimensiones y lo que me encanta del inconsciente son que tiene más dimensiones todavía, tiene dimensiones tanto internas de uno como esta relación o esta vinculación que existen a nivel inconsciente con los demás, que hace que se construya algo, para mí es increíble y aparte no tiene fin, ¿no? Porque, por ejemplo, los sueños, justamente hablando de estas dimensiones, y así como una pintura, por ejemplo, o una película o lo que sea, tienen diferentes niveles de interpretación o diferentes facetas de interpretación. Dependiendo del ángulo que lo agarres, vas a interpretarlo de una forma diferente. Y los sueños podrían ser así. Evidentemente, va a depender de qué, pues justamente de este vínculo o de tu percepción subjetiva de este sueño o de este estímulo creativo que se te está mostrando tú como observador, vaya, ¿no? Entonces se me hace muy interesante porque justamente es eso, o sea, lo estás viendo como desde diferentes ángulos y eso enriquece todavía más y hace que todas las posibilidades interpretativas sean prácticamente totales, ¿no? No sé si fui redundante, pero lo que sí me parece interesantísimo es justamente eso, la riqueza de la interpretación, la riqueza del análisis, cómo la subjetividad del observador también participa muchísimo, porque obviamente nosotros somos seres sociales, no somos seres aislados. Dependemos mucho del otro y de la mirada del otro para también definirnos como nosotros, como un yo. Para poder definir un yo debe de haber un no yo, debe de haber un límite. Y dentro de justamente de esta lucha o digamos como de este conflicto, de esta tensión que se va definiendo, vamos estructurando nuestra psique, ¿no? Y vamos definiendo qué es ser yo. Y no podría ser posible si no existiéramos en comunidad. Si fuéramos seres aislados, no existiría absolutamente nada de esto. Sí existiría, fisiológicamente hablando, sí existiría el sueño. Sería nada más eso. ¿Por qué? Porque no habría como esta inquietud o esta forma de interactuar o esta riqueza que inclusive lo vemos al pasar digamos, de la historia, ¿no? O sea, la filosofía que es una construcción de teoría sobre teoría sobre teoría sobre teoría. Los sueños igual, ¿no? Y la psicología, pues bueno, es lo mismo. Entonces, me parece súper interesante comprenderlo así, porque pues es que quiere decir que en el inconsciente las posibilidades son amplias, pero lo que le sigue. Y ya tú con tu subjetividad le vas a dar ese matiz que tú crees que es el correcto, que resuena más contigo, o que justamente apela más a tu subjetividad. Eso es lo que quería decir. Ya un poco regresando a lo que estábamos hablando hace rato y que
y que estaban preguntando acerca del grupo, es que la forma en que entramos directamente a ver el aspecto cultural, estético, histórico, del sueño, la presencia siempre de los humanos, ahí me parece que Ansié con también esta frase que tiene, ¿no? Que es muy interesante, que dice que cuando el individuo va al grupo, es parecido como, a ver, ¿cómo es? Cuando el individuo va al grupo, es la misma manera en que al dormir se va al sueño, ¿no? Esto que hace Ansié, donde junta estas variables, sueño, grupo, es como si esa psique individual, esto que decía Laura, ¿no? Este individuo que tú eres yo, cuando estás en el grupo, hay una serie de mecanismos de análisis y de integración, intersubjetividad, inconscientes, inmediatos, que se van a dar en esta forma de valencia, como decía Avión, que va a hacer que el individuo entre en el grupo y entonces automáticamente tiene que transformarse y tiene que considerarse como un yo dentro del entorno de los que están con él, agrupándolo. Y en ese juego, al compararlo con los sueños, que el individuo entra así al sueño, digamos, pues cuando uno se duerme así entra al sueño, habla de esta, a mí me parecería como forma muy rica que decía Laura, de esta multivocidad, de esta visión multifocal del sueño, ¿no? Donde de repente entramos en un mundo infinito de posibilidades, como el arte, diría yo. Y en esta entrada, digamos, a este mundo tan infinito, ahí es donde estaríamos viendo esta cuestión del grupo en el sueño, que promueve de alguna manera, por su misma naturaleza el grupo, la posibilidad de que se hagan trabajos psicoanalíticos del sueño de manera diferente, ¿no? Ahí no me parece ninguna casualidad que caes cuando habla de las funciones fóricas del grupo. Es decir, esas funciones fóricas son aquellas... función fórica, de hecho, no es una palabra nuestra, ¿no? Procede también más bien de otras áreas del conocimiento, donde pareciera que hay partes en el mundo que concentran la posibilidad de encaminar lo que está pasando. En la naturaleza, cuando vemos las montañas y vemos cómo se van generando las grietas y por donde pasa un río, es que hay algo en la naturaleza que se va dando que de repente hace que el río no pase por un lado, sino que pase por otro. Una función fórica quiere decir que de forma natural hay maneras en que la energía se desparrama, en este caso la energía propiamente del agua que va cayendo, va haciendo un canal en una parte. El río Nilo está en donde tiene que estar, en Egipto, ¿no? Había algo ahí que formó la posibilidad de que se formara eso. Eso que es función fórica en psicoanálisis, pues tiene que ver con todo el proceso que se comparte en una riqueza grupal de procesos inconscientes, intersubjetivos y dinámicos. Es el sueño, por su naturaleza misma, la posibilidad de que ahí se pueda vertir o canalizar el proceso inconsciente grupal. Y Caes lo pone como uno de esos 3 lugares de funciones fóricas, donde el sueño del grupo, el sueño de un sujeto en el grupo, pues evidentemente tiene una gran riqueza, porque es el sueño de ese sujeto con su propia historia, de ese sujeto con lo que le está pasando, pero de ese sujeto que lo sueña en su proceso analítico grupal y que está precisamente en interacción con otras miradas inconscientes o otras comunicaciones intersubjetivas inconscientes en el proceso de convivencia de la psicoanálisis grupal, y que su sueño entonces puede tener la posibilidad de ser el vector en donde está canalizando o está soñando por todos los demás. Y una vez que lo hace, en esa riqueza, digamos, de ser como portavoz de todos los demás, al mismo tiempo que lo vierte, ya no solamente tenemos a alguien esperando un uno, el terapeuta, la interpretación del sueño, ¿no? Sino esta multiplicidad de voces de los integrantes del grupo, en donde cada uno con su propia historia dentro del grupo, con su propia historia personal, con su propio momento situacional, le da un nuevo énfasis a lo que puede pasar en ese sueño, que a lo mejor tiene que ver también con lo que él participa en ese sueño de ese individuo. Entonces, por eso a mí todo esto que decía Laura me parecía importantísimo, ¿no? Uno entra en un mundo absolutamente rico, como el arte, imposible de agotar, ¿no? Imposible. Una sola obra hay una infinitud de maneras de poderlas estarlas diciendo, y aún dice, no, a mí me encantó la interpretación de tal, a mí me encantó la otra. Y es más, el mismo grupo, cuando canta una canción, por ejemplo, a veces la canta un día y la canta de cierta forma, que la queremos escuchar esa versión, ¿no? La versión del concierto en tal lugar es la que más nos gusta, a pesar de que al momento que la grabaron en el estudio fue una grabación así muy bien cuidada. A veces esa interpretación es lo que lo hace diferente. Esta función del rockstar, que a veces puede ser parafernálico, histérico, como quieran, pero
en lo estético y en lo artístico, no es casualidad que nos congreguemos a ver a un artista exponiendo su arte, precisamente como gentes que estamos necesitados de que alguien nos diga desde la estética lo que el otro está sintiendo. Pues así mismo pasa con el sueño, ¿no? El sueño es una oportunidad para este conocimiento. Y entonces cada vez que alguien sueña, las posibilidades son infinitas. Oye, Pedro, Oigan, te quiero comentar que se metieron unos ahí en el grupo, ¿eh? Eso es lo que les quería decir justamente, que se metieron y que están diciendo cosas. Ahí, pues les pido una disculpa porque están ahí diciendo cosas y los estoy poniendo y quitando. Sí, Es una porque disculpa, digo, afortunadamente no están saliendo en vivo, pero las preguntas están popeando. Pues continuamos. Bueno, la situación grupal produce regresión, es decir, produce una cambio en la estructura psíquica hacia etapas anteriores. Entonces, eso facilita la comunicación en los niveles más sensibles, en los niveles menos racionales. Y decía que el sueño contado en un grupo se vuelve adquiere un sentido comunicacional y se vuelve un producto, un mensaje a descifrar y un producto codeterminado por los movimientos intrapsíquicos del soñante, pero también por los movimientos interpersonales generados en la situación de agrupamiento. Entonces, por eso, en situación de grupo, los sueños aparecen como una situación onírica, como un producto onírico común y compartido, que adquiere un enriquecimiento del sentido original. Por supuesto, el soñante aporta el producto inicial y básico, desde donde tiene que partir la interpretación, pero los demás les agregan múltiples sentidos agregados. Claro, los sueños se tienen que interpretar desde la teoría y la técnica propia de cada modelo psicoanalítico, no es, finalmente es un trabajo técnico más que un trabajo artístico. La hermenéutica artística es una, y la hermenéutica profesional que pretende hacerlo de una forma científica es otra, y acota siempre el sentido de los sueños a ese marco teórico y técnico, a ese sentido de verlo como una manifestación de conflictos psíquicos y de enriquecimiento por los demás participantes en el evento grupal, en el trabajo grupal. Los sueños, entonces, así dan información, repito, no solamente sobre el soñante, sino sobre los otros participantes. Muchas veces el participante que asocia por una identificación con el soñante inicial. Y en sus asociaciones deja ver el material propio, la situación propia que le agobia, la situación propia que está viviendo de manera conflictiva. Y eso da posibilidades de una interpretación más amplia, pero también a más personas. Pues les sigo escuchando. Sí. Digo, ahí una vez más le pido a la gente que está en la sala de Zoom que nos disculpe, pues bueno, ni modo, se nos colaron algunas personas que están ahí. Ni modo, pero lo importante es lo que están diciendo. ¿No hay manera de hacer otra sala o de cambiarlo, de bloquearlo? Lo bueno es que no sale en YouTube, eso es afortunadamente. Entonces nada más hay que continuar, no hay que pelar las preguntas. Ok, es como... Bien, no pasa nada. Intuición al Nada más grupo. no...
Sí, nada más no le hagan caso a las preguntas, ni modo. Tendremos que continuar por el momento así. A lo mejor podríamos pasar un poco a la simbólica, ¿no? La simbólica del sueño, porque también ahí toda este contacto del sueño con otro lenguaje, con este lenguaje inconsciente, pues nos acerca precisamente a todo lo que tiene que ver con la producción continua de mensajes a través de diferentes idiomas. El idioma de los signos y los símbolos. Y ahí entonces, ahí entraría un poco lo que habla Erich Fromm, ¿no? Sobre el lenguaje olvidado, porque hablando esto de que ya se había dicho sobre cómo en esta visión intelectual, cartesiana, lingüística, que nos ha dado tanto, a veces en esa estructura, digamos, de comprensión teórica, de lo racional, se nos escapa toda la riqueza que hay del mundo interno, del mundo inconsciente, del mundo que tiene otra forma de representación, más bien de tipo simbólico. Entonces ahí en los signos y en los símbolos, lo que decía Fromm es que el lenguaje olvidado es esto que estamos hablando, ¿no? Cuando a lo mejor el hombre del siglo XX, que perdió el contacto con estas áreas en la parte más racional, dejó de ver la riqueza que podía tener a través de los símbolos y signos que están universalmente puestos ahí. Y esos símbolos y signos puestos ahí, de alguna manera, uno está para verlos o no los quiere ver, ¿no? Uno puede decir, no, el sueño no sirve para nada, inclusive no sería casualidad lo que pasó con la Asociación Psiquiátrica Americana pues, en 1970, si no mal recuerdo, cuando Hobson dijo que los sueños ya estaban muertos, que los sueños no servían para nada, que los sueños ya eran un estorbo, por decirlo así, ¿no? Y de alguna manera este estorbo, digamos que era lo que decía Hobson del sueño, porque precisamente era como producto psicótico inconsciente, bueno, no inconsciente, producto psicótico, que se debía a la actividad cerebral del tallo cerebral, produciendo imágenes que no servía para nada. Entonces ya no, era momento de matar a Freud. Inclusive en ese momento el Times sacó una portada que decía Freud ha muerto, como haciendo ver que toda esta parte inconsciente ya no tenía ni mucha importancia, ¿no? Pero a final de cuentas, bueno, ya ese momento histórico es como la forma de que hasta la misma psiquiatría, el racionalismo no permitió la salida o la riqueza de lo que tiene que ver como lo interno, ¿no? Como el mundo interno lleno de signos y símbolos. Y ahí es donde entonces Erich Fromm, de alguna manera en esta propuesta, dice, bueno, todo eso ese lenguaje perdido, ese lenguaje que es diferente, el lenguaje olvidado, a través de los signos y los síntomas, perdón, a través de los signos y los símbolos, perdón, nos permiten como tener acceso, lo que él diría, a una diferencia entre lo que es lo simbólico. Él hablaba como que había símbolos internacionales que se comparten en todo el mundo, que esos símbolos los compartimos todos los humanos y que son como generales, y por supuesto que no hacía como una especie de postulación, digamos, rígida, ¿no? Donde un símbolo necesariamente tenía que ver con una cosa, ¿no? Como esto que muchas veces la gente dice, oye, soñaste, ¿qué quiere decir? Como si yo viera una receta predeterminada sobre qué quiere decir un sueño, a través precisamente de este lenguaje general, ¿no? Digamos, una cosa es que sí haya símbolos generalizados en el mundo, que sí haya símbolos que compartimos y les damos un contexto cultural, les damos un significado, y otra cosa es la riqueza que se da cada vez que el sueño se manifiesta, se sueña, se interpreta, se trabaja en el proceso psicodinámico, pues. Entonces, digamos, los signos y los símbolos, donde los símbolos son acuerdos sociales y los signos son más como directamente representantes de un determinado número, una determinada letra, por decirlo así, hacen un juego entre los dos para darnos, a través del significado significante, una posibilidad de acercarnos al fenómeno onírico con un punto de referencia y con la riqueza precisamente de la posibilidad de que cada uno de los sujetos tenga una manera particular de ver esa figura onírica. Sí, pues de hecho Lacan decía que el símbolo es como el ladrillo constructor de la psique, ¿no? O sea, es el elemento que le da estructura y que le da orden a la psique, ¿no? Entonces, a mí me parece que el símbolo es justamente es el idioma, el lenguaje simbólico es el idioma digamos, de la psique, del inconsciente, y mediante esa comprensión del símbolo podemos justamente acceder a mucha información psíquica, ¿no? ¿Qué iba a decir?
ay, me olvidó. Pero bueno, o sea, sí, el símbolo para mí es súper importante. De hecho, justamente por eso me parece que apelar o conocer justamente como todo lo que es el diálogo mitológico, todo lo que es los cuentos mitológicos, todo lo que es el idioma justamente simbólico que tenemos, digamos, que tenemos el acceso para, todo eso yo creo que nos va a ayudar justamente a poder conectar con elementos más profundos, con los símbolos más profundos que se pueden ver y expresar en la psique individual, ¿no? De hecho, Jung decía mucho que teníamos como un deber, si nosotros queríamos hacer interpretación de sueños, teníamos como un deber de también saber sobre la mitología, ¿no? Sobre todo esto, todos estos movimientos arquetípicos que existen en estas narraciones míticas. Y eso también me parece muy interesante porque la verdad es que le da justamente otra vez, regresamos a lo mismo, le da una profundidad al discurso inconsciente, le da una profundidad al análisis, le da una profundidad inclusive a la psique propia, ¿no? A la psique individual. Y para mí es algo muy enriquecedor, ¿no? También para un, digamos, un profesional de la psicología. Bueno, pero en la situación de los grupos terapéuticos, el material de un soñante puede dar lugar a muchos otros fenómenos, además de asociaciones y otros sueños. Puede incluso generar a veces lo que se llaman escenas, ¿no? Recordaba ahorita la situación de un hombre joven cuyo sueño relataba lo que de una manera, además, poco simbolizada, bastante literal, que era realmente un sueño traumático de lo que estaba sufriendo en su trabajo como maestro, porque no podía controlar al grupo, ¿no? Entonces, los demás participantes del grupo, o más bien las mujeres participantes en ese grupo, que eran mujeres de mayor edad, no solamente aportaban asociaciones respecto al sueño del hombre joven, sino le aportaban consejos, múltiples consejos didácticos, muchas de ellas tenían experiencia didáctica, y le aportaban múltiples consejos sobre cómo proceder para lograr manejar el grupo en lugar de que se le treparan las barbas. En realidad, además del material del sueño, que mostraba su dificultad, su impotencia para ser autoridad frente a los alumnos, las mujeres estaban dando en esa escena, porque es una verdadera escena, lo que llamamos en situación grupal psicoanalítica una escena, estaban dando una escena de madres aconsejando a un hijo que no puede desempeñarse adecuadamente, que tiene limitaciones para ejercer su actividad, porque no puede ser una autoridad frente al grupo, porque se sigue sintiendo un chiquillo que no puede ejercer autoridad sobre alumnos adolescentes. Entonces, la situación grupal generaba una multiplicidad de fenómenos, no solamente los simbólicos propios del sueño, sino además fenómenos vinculares que mostraban la posición y la problemática de este hombre, esencialmente una posición de infantilización que le impedía ejercer autoridad. Y las mujeres pues mostraban su espíritu maternal para ayudarle, pero que ejercido nada más en la parte de consejos didácticos, pues no tocaba el problema principal, ayudaba sí, indudablemente con técnicas, pero no tocaba el problema principal que era el de una postura infantil que habría que superar para poder entonces convertirse en una autoridad de profesor frente a un grupo.
Nada más un momentito de interrupción, ya logramos ya frenar esto, ¿eh? ¿Y ya? Sí, ya. Ya. Es Afortunadamente. como una, digo, desde una perspectiva, hablando de lo que estamos hablando, es como una infección, es como, Sí. una pesadilla, ¿no? En ese sentido de que llega a Una destruir pesadilla de lo que ahorita vivimos. la pesadilla, Tal cual. ¿no? Es como Lo que decía de los médicos en los hospitales COVID, ¿no? ajá. Sí, así Luego tal cual. les despierta pesadillas. Pero con este daño, ¿no? Una cosa de dañar, o sea, como Ajá, sí. perder el pensamiento creativo. En cuanto a sueños lo relacionaría de tal forma, no como pesadilla, porque creo que las pesadillas también se construyen de una manera para también hablar, a ver cosas. Es como de esto de que habla Bion, ¿no? Digamos que en el sueño hay la posibilidad de pasar de elementos, en el proceso interpretativo del sueño, de pasar de elementos desestructurados, poco útiles, impulsivos, libidinales, agresivos, a pasar a procesos constructivos de otro nivel que den sentido, ¿no? En la interpretación del sueño se hace un esfuerzo, ¿no? Porque también luego digo, soñar no es nada más soñar y ya está todo puesto, sino hay que hacer todo un esfuerzo de trabajo bien estructurado para darle un sentido, una cohesión, para que tenga tanto esa experiencia de comprensión, de riqueza personal, de comprensión grupal, y luego como acto creativo. O sea, sí se requiere, es un poco como dicen, ¿no? Ay, pues una obra, pues nada más la escribes y ya, ¿no? Como hay tantas locuras, pues es ficción, ¿no? Pues cada quien la escribe. Y yo creo que los que escriben son los que hacen un proceso constructivo brutalmente estructurado para luego generar en su obra final una obra que luego se presta una riqueza del equívoco enorme, ¿no? Y yo por eso me parecía interesante lo que nos acaba de pasar, ¿no? Entre una gente, ¿no? Con una cosa destructiva para romper los esquemas más constructivos y como una cosa de destruir, pues, y qué difícil es luego entonces hacer todo ese proceso constructivo, ¿no? De que también lo tiene el sueño. Interpretar un sueño implica un proceso de mucho esfuerzo, construcción, que tiene su esfuerzo, tiene su angustia, pero finalmente tiene su riqueza. Al momento en que ya se interpreta, en que ya las resistencias o las dificultades para ver esto se ven. Yo ahí quería meter también otro término que me encanta de Jung, ¿no? Porque cuando Jung se acerca al sueño, él dice que al momento en que hace su escrito, ¿no? Sobre interpretación del sueño, él habla de que al momento que el paciente dice un sueño, el peor error que puede cometer un analista es como querer meterlo como el hecho de Procusto en lo que él sabe sobre la teoría de los sueños y querer dar una interpretación de lo que él cree. Inclusive él habla mucho de que uno, como Jung dice que cuando uno se acerca al que está hablando del sueño, se tiene que acercar con mucha modestia y reconociendo inclusive que a veces no se entiende nada del sueño y que en ese acercamiento complejo de paciencia, de esfuerzo, poco a poco puede ir saliendo un significado que dé sentido al individuo, pues. Que en esto de hacer intérprete de sueños, pues no se trata pues, como de yo experto en sueños te voy a decir que soñaste, ¿no? Sino más bien juntos, yo experto en el inconsciente, experto en trabajar en el inconsciente, juntos vamos a juntarnos a ver qué es lo que se puede sacar de este sueño, pero además con esa humildad de saber que a lo mejor hay partes del sueño que nunca se van a entender y hay partes que luego van a tener un sentido más con el análisis conforme vaya avanzando, pero en un juego en donde prácticamente entra uno en un proceso de experimentación, búsqueda, para ir encontrando la forma, el significado más importante del sueño. Por eso ahí esta como correlación con la creación artística me parece tan importante, ¿no? El que está creando arte, generalmente lo va haciendo de una forma como dinámica y lo va generando desde un lugar como de co-construcción, tanto interna como con los demás compañeros del grupo, pues. Pero Sí, ibas a pues decir, como dice Kant, ¿no? Que es una co-construcción onírica al final del día. Y nada más, déjame decir una cosa para que yo también ya pueda estar tranquilo y ya regresar aquí con ustedes. Estaban anunciando que nos iban a hackear y todo eso. Eso no se puede hacer. O sea, fue una persona que se coló y entonces por eso empezó a escribir esa cosa, o a lo mejor fueron dos personas, pero ya bloqueé el acceso. Entonces, para que tanto ustedes ponentes como la gente que amablemente nos está viendo, no piensen que pueden hackear su computadora o algo así, ¿no? Fue una persona que se coló y empezó a escribir ese tipo de cosas.
¿Vale? Digo, además, el que lo va a hacer no te avisa, ¿verdad? Sí, no lo avisa, pero si estuviera aquí presente todavía seguiría haciendo, No, sí. mandando mensajes, pero no nos puede hackear No, su agresión, pero computadora ni nada de eso. yo quería decir ahí de Jung, es que me encanta cuando él está haciendo estas aproximaciones a cómo analizar un sueño. Cuando él habla más que entonces de resistencias, la palabra, habla más bien como de incompatibilidad, ¿no? De en qué momento cierto fragmento del sueño o cierto proceso que se está tratando de construir en el proceso creativo, esa incompatibilidad en qué momento ya no es congruente para poder entender lo que el sueño está haciendo, ¿no? Entonces, al darle ese término de incompatibilidad, es como decir, bueno, todo eso, ¿qué tan compatible es con todo lo que estamos tratando de entender del sueño, ¿no? Perdón, si, Laura, ibas a decir algo, te interrumpí. No, nada más que eso, que es lo que decía Kant, que es una co-construcción onírica. O sea, pues lo que decíamos hace rato, que el sueño finalmente es una construcción de dos personas o más, ¿no? Pero bueno, o sea, me parece que Jung, híjole, es que a mí Jung me parece súper atinado en todo lo que dice, me gusta mucho su teoría y creo que su forma de abordar los sueños es interesante, muy, muy interesante, porque justamente regresando como a esta polaridad que existe entre el consciente y consciente, justamente él decía, o bueno, criticaba un poco que, pues la forma de abordar la interpretación analítica según Freud, ¿no? Que Freud era como muy, muy cuadrado, muy, muy científico, ¿no? Muy, muy de desmenuzar, muy de como todo muy organizado, ¿no? Todo muy organizado, ahí el contenido latente, el contenido manifiesto, nada más están encausados a liberar la atención de un deseo reprimido, shalala, ¿no? Y la verdad es que Jung decía, pues es que no es la forma de abordar, ni siquiera es el idioma para abordar el sueño, porque el sueño no habla en términos verbales, el sueño habla en términos simbólicos. Entonces, si tú quieres darle esa interpretación que es más correcta, tú tienes que abordarlo de acuerdo a los símbolos, y ni siquiera los símbolos como yo te digo qué símbolo, como decía ahorita Javier, ¿no? Yo te digo qué símbolos y qué interpretación, porque yo soy el experto. No, es una anda de, a ver, vamos a comprender cuál es como la sensación del sueño, qué fue lo que sentiste, qué fue lo que percibiste, qué es lo que más te llamó la atención. Y obviamente con ese tipo de preguntas y con ese tipo de indagación como más intuitiva, pueden llegar, tanto el terapeuta como el paciente pueden llegar a un entendimiento más profundo, porque evidentemente no es que sea como esta cuestión de terapeuta-paciente, ¿no? O sea, aquí creo que ya se nivela un poquito y se hace un trabajo en equipo, justamente para poder dilucidar de qué va el sueño, pero evidentemente el sueño está estrechamente ligado al soñador. No podemos extirpar el sueño del soñador porque simplemente está demasiado inmiscuido en la experiencia y en la historia de vida de esta persona, ¿no? De hecho, Jung decía, y bueno, también la verdad es que Freud, los dos estaban muy influenciados por Artemidoro de Efeso. Artemidoro de Efeso fue un gran investigador de sueños. Él viajó, digamos, por todo el mundo, vamos a ponerlo así. Viajó por muchas partes, conoció muchas culturas e hizo como esta integración de todo lo que se conocía por sueños, y él fue el primero justamente en llegar como en dar a entender que había como un lenguaje simbólico. Obviamente él hizo, como dice Javier, ¿no? Un listado de símbolos de qué significaba qué, bastante arbitrario, sí, pero la verdad es que también fue el primero que empezó a comprender el vínculo que existía entre el soñante y el sueño, ¿no? Hay que comprender también que pues, culturalmente hablando no se va a comprender como hoy en día, que es como muy individualista y muy personalizado, ¿no? Sí había categorías y sí había razones y sí había es que si sueñas esto es que esto y aquello, ¿no? Pero él fue como el pionero en ese sentido, él fue el primero que dijo, es que no podemos separar al soñante del sueño, ¿no? ¿Y por qué digo que Freud lo siguió mucho? Porque pues justamente cuando Freud escribió su libro, todavía se hacían muchas interpretaciones de acuerdo a Artemidoro, ¿no?
Y de hecho, justamente por eso había un caos con respecto a lo que se comprendía por lo onírico, había un caos completo. Había muchísima superstición, había muchísima teoría, había muchísimos que a diestra y siniestra andaban diciendo cosas sobre los sueños. Y Freud dijo, a ver, vamos a poner las cosas en orden, vamos a descifrar, vamos a pues a limpiar esto, ¿no? Vamos a limpiar un poco todo esto y aparte yo aporto lo que yo pretendo que es, ¿no? Que me parece fascinante eso de Freud, me parece que es un trabajo gigantesco intelectual y la verdad es que lo respeto mucho por eso. Y sí, o sea, él sí tomó muchísimo de Artemidoro, ¿eh? O sea, él sí se influenció mucho sobre las ideas que tenía este griego y ya, bueno, él lo llevó hacia otra cosa, inclusive también, de hecho, se inspiró mucho de los griegos, porque inclusive agarró muchas ideas de Platón, como bien sabemos, ¿no? Y bueno, y Jung también fue una persona que se apoyó muchísimo en Artemidoro. De hecho, Jung también hizo esta cuestión como de de viajar, de conocer otras culturas, de comprender, de estar en contacto con diferentes formas de vivir, justamente para ampliar este entendimiento del inconsciente. Y él fue como esta onda más exploratoria como Artemidoro, ¿no? Y de hecho, Jung decía que era imprescindible, o sea, que si tú querías ser una persona que interpreta sueños, necesitas a fuerza conocer el material de Artemidoro, porque él fue el que puso, es como el pionero, o sea, el que puso las primeras piedras, vamos a ponerlo así, las primeras construcciones, y ya de ahí creció todo lo que nosotros conocemos. Uh-huh. Bueno, estás hablando de las diferencias entre Freud y Jung. Jung efectivamente tiene un enfoque más, como y los jungianos de hoy en día todavía mantienen en buena medida ese enfoque más antropológico. Aunque se suele decir, describir la formación de Freud como la de neurólogo clínico, la realidad es que la formación básica que formó el pensamiento de Freud fue su experiencia primera como en el laboratorio de Bruck como neurocientífico. Su pensamiento era el pensamiento estructurado de un investigador de laboratorio, de un neurocientífico, le diríamos ahora. Entonces, por eso, él es un agente que plantea el método psicoanalítico y el método de interpretación de los sueños de una manera muy clara en cuanto a sus bases epistemológicas y metodológicas. Él como, por de un lado, tenía lo que mencioné antes, la tradición de la modernidad, que hacía que el médico ya ejerciera sus funciones en forma individual, pero también tenía muy claro, como desde su experiencia como investigador, que para la investigación que estaba realizando sobre el psicoanálisis, tenía que señalar los límites con mucha precisión. Y los límites que estableció Freud, por esas razones epistemológicas y metodológicas, fue el del espacio intrapsíquico. Pero esa es la experiencia fundante, no es la experiencia terminal, es la experiencia fundante del psicoanálisis en general, durante muchos años solamente individual, pero que después se ha expandido hacia muchas áreas. Hoy en día es el psicoanálisis individual, pero en múltiples formas, como terapia breve, como terapia de larga duración. Pero también es el psicoanálisis grupal, y el psicoanálisis grupal que a veces es terapéutico y a veces no terapéutico. También se utilizan enfoques psicoanalíticos para trabajar con grupos y organizaciones. El campo del psicoanálisis se ha complejizado en la época posterior a Freud, y el campo que existe hoy en día es muy amplio. Sí es cierto que cuando el psicoanálisis es terapéutico, mantiene esa tradición de estar orientado a buscar una cura, a buscar una resolución de los conflictos psíquicos individuales y vinculares hasta donde esto sea posible. O sea, no es una hermenéutica
artística, digamos, ¿no? Sino es una hermenéutica al servicio de un trabajo profesional que busca un determinado fin. Y bueno, simplemente para mencionar algunas de las otras aplicaciones del psicoanálisis, Bion fundó en Inglaterra bueno, no fundó en Inglaterra las instituciones, pero fundó dos tradiciones para la aplicación del psicoanálisis grupal. La utilización clínica para la búsqueda de solución de problemas emocionales, que hasta la fecha, que tuvo como cuna en esta línea kleiniana en la Clínica Tavistock de Londres, y por otro lado también trabajó con otro grupo el uso no terapéutico del psicoanálisis grupal para intervención en grupos y organizaciones, y que persiste hasta la fecha en esa división. La parte no terapéutica se ejerce en el Instituto Tavistock, que trabaja con grupos y organizaciones. Precisamente en el seno del Instituto Tavistock empezó a trabajar desde hace varios años Gordon Lawrence con una modalidad que llamó de sueño social. Una modalidad que fue bastante rechazada al principio por sus colegas, que seguían viendo al sueño como una experiencia onírica personal, y que no podían entender el uso de los sueños en la concatenación de unos sueños con otros sueños, en la concatenación de los sueños de los soñantes. Entonces, en el uso no terapéutico del sueño social, que se llega a utilizar en intervenciones organizacionales, pues este sueño no se interpreta en relación a la subjetividad de los soñantes. En absoluto se toca la subjetividad de los soñantes, sino que se toca el sueño se busca también en una técnica parecida a la técnica original de Freud, el evento desencadenante de la víspera, y se interpreta solamente desde el aspecto social de los sueños, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia con el sueño social, lo he practicado pocas veces, pero en una de ellas, en un congreso, pues se refería claramente a las situaciones sociales y políticas problemáticas de los países de los participantes. O sea, la interpretación no tocaba para nada material subjetivo, tocaba la situación a la que aludían a través de una simbolización en trenes que nunca llegaban, que llegaban tarde, donde los amigos y familiares que esperaban a los pasajeros de los trenes se desesperaban, y que tenía que ver con esa situación social donde los países destrozados por el neoliberalismo no alcanzaban sus metas y se encontraban cada vez peor. Y digo, ya después de todo esto que estamos platicando, obviamente estamos de acuerdo en que no hay ninguna interpretación que se pueda generalizar, o sea, que si sueñas con brujas entonces significa determinada cosa, o que si sueñas con arañas significa determinada cosa. O sea, creo que siempre se tiene que subjetivizar la interpretación dependiendo de la circunstancia y dependiendo del vínculo y el momento de vida. ¿Están de acuerdo con lo que les estoy comentando? Sí, sí, sí. Yo creo que la dinámica de los sueños, individual, grupal, terapéutica o no terapéutica, es semejante. La técnica para su interpretación también puede ser semejante, pero claro, con las adaptaciones necesarias al contexto individual, contexto grupal, contexto terapéutico, contexto no terapéutico, pero conserva algunos elementos comunes y tiene que ajustarse a esas características particulares que mencionaba.
A mí me parece muy pertinente tu pregunta, porque ahí es donde yo también retomo a Jung, ¿no? Que a mí también me encanta Jung. Y retomo a Jung porque Jung decía que cuando él se acercaba al inconsciente, en estos dos mundos, ¿no? Que ya también Laura lo había dicho, el mundo consciente y el mundo inconsciente, tenemos la tradición hasta el siglo XIX de esta visión positivista científica de cómo las cosas se conocen. Y no es casualidad que la física, la química se fueron desarrollando por sí mismas, la biología empezaron a tomar sus propios rumbos en una metodología científica más estructurada que te permite llegar más fácilmente a lo cercano a la verdad, ¿no? Y ahí, en ese momento que se hace la obra, es el momento donde Dilthey está hablando acerca de la convivencia entre las ciencias del espíritu y las ciencias básicas. Las ciencias del espíritu, que serían estas, finalmente son ciencias. Y se trata también de tener el conocimiento científico más posible respecto a esto. Y Jung lo decía Jung, este inconsciente tan rico, si tenemos formas de aproximarnos a lo cognitivo de una forma científica para ver cómo piensa la persona, hay también una manera de acercarse científicamente al material onírico para conocer el inconsciente científicamente, que eso quiere decir de la mejor manera posible, qué es lo que está diciéndonos el sueño. Entonces, al tratar de acercarte con esta manera, tú ya sabes que te estás acercando con una metodología de las ciencias del espíritu, en donde no estás pretendiendo tener un resultado matemático preciso, bien cerrado, para tener como más precisión en tu predicción de cómo se comportan los gases, ¿no? Sino más bien estás tratando de tener este abordaje hermenéutico mucho más interpretativo, cercano, pero que es por eso la palabra de Jung, ¿no? Que sea compatible, que sea congruente, lo más posiblemente para que sí haga un sentido a la persona, pues. Entonces, evidentemente, nunca va a haber un consenso como podría ser en las matemáticas, que 2 más 2 son 4 sobre lo que significa un sueño. Nunca lo va a haber, pero tampoco lo pretendemos, ¿no? Yes. Pero sí pretendemos acercarnos lo más posible a qué interpretación o a qué construcción interpretativa, hermenéutica del proceso onírico puede ser más compatible y más prudente y más, con más sentido para esa persona. Y además, como la ciencia, además, todas las ciencias, aquí sí todas las ciencias, como nunca tenemos la verdad última, siempre pretendemos seguirnos acercando de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, en un sueño, mucho más. Se hace una estructura como congruente, compatible, para ver en estos mensajes inconscientes qué es lo que tratando de decir el individuo, para acercarnos lo más posible a esa posible interpretación que le haga sentido al individuo, ¿no? Y ahí sí nos acercamos a la individualidad que finalmente tiene para el sujeto que sueña, o la congruencia para el grupo, cuando se da en un grupo, por ejemplo, el sueño. Sí, pues es lo que decíamos hace rato. Perdón, los sueños se pueden trabajar no solamente de formas verbales, se pueden también abordar psicodramáticamente. Y en un grupo, el sujeto soñante relata su sueño y se puede dramatizar con el resto de los compañeros ocupando distintos lugares que elige el soñante, pues, porque tiene esa percepción de quién de los compañeros del grupo puede desempeñar mejor las funciones del personaje que quiere poner en dramatización, y se logran a veces resultados espectaculares en la comprensión de los sueños, y sobre todo con una fuerza vivencial que da todavía mayor impacto en el soñante para entender sus conflictivas, tanto intrapsíquica como vincular. Sí, pues es que regresamos un poco al lenguaje preverbal, ¿no? O sea, estamos ya entrando en contacto directo con el cuerpo, que regresamos, no es verbal, ¿no? Es anterior a, inclusive yo creo que de hecho la interpretación de los sueños debería ser más hacia eso, porque como bien dice el doctor Campuzano, o sea, es muchísimo más intenso, o sea, como que se integra más o es más
hay más contacto con el sueño cuando se hace de forma preverbal. Inclusive si las personas que dibujan, después de sueños que dibujan lo que soñaron, o que tienen algún tipo de escrito, o que regresamos a lo mismo, que lo hacen de forma creativa, la verdad es que estás en el idioma del inconsciente y por lo mismo el impacto es mayor que si lo haces de forma verbal. Porque de forma verbal es lo que estábamos diciendo, jalas, de hecho lo decía Hillman, jalas del inconsciente al consciente y al hacer esto estás perdiendo mucho en el camino, porque lo estás encasillando y encasillando y encasillando de tal forma que pierdes muchísima riqueza del inconsciente, ¿no? Entonces, cuando lo haces preverbal y no le metes nada lógico, nada del raciocinio, nada como verbal justamente, es muchísimo más apegado a lo que realmente es, o sea, como del inconsciente, ¿no? Y lo entiendas o no, porque también creo que eso es importante también puntualizarlo, ¿no? O sea, tú como persona que anda haciendo interpretación de sueños, tanto propios o de otros, no tienes por qué entender a ciencia cierta la interpretación del sueño, no tienes por qué comprenderlo así totalmente, no tienes por qué, hay veces que en una de esas nada más es sentirlo, así de, es que siento que es algo así, ¿no? Siento que va por acá, o siento que me está hablando de esto, no sé, siento que a base del sueño tengo que hacer esto, ¿no? Pero en Nos una de queda esas muy no poco tiene tiempo, que funcionar. Sí. digo, para que vayamos cerrando, pero entonces lo que estamos platicando es que en el psicoanálisis la interpretación de los sueños interfiere mucho la transferencia y entendídolo como fenómenos transferenciales, no nada más lo que está pasando entre el analista y el analizando, que esa es la definición exacta de la transferencia, sino los fenómenos transferenciales que ocurren en la vida intersubjetiva del sujeto. Entonces, por eso es tan importante el sentir del terapeuta o del interpretante, porque ahí podemos descubrir esto que nos estás diciendo, Laura. ¿Estoy en lo correcto? Y estamos en los últimos minutos para que vayamos haciendo comentarios para cerrar. Sí, al final la utilidad de los sueños es, como dijo Laura, lo que siente afectiva, vivencialmente el soñante, y si en el caso de una dramatización los demás compañeros, pero al final la tradición psicoanalítica es darles un sentido, ¿no? Y ese sentido es siempre verbalizado. Javier, Laura. Laura, pues ya tenemos que ir cerrando ahora sí. Yo voy. Ok. Pues yo sí soy más como de la idea de... O sea, no es tajante, en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? La ¿Eh? interpretación no es tajante y tiene mucho que No, ver el sentir de la persona y la vivencia. sí, Y nunca es tajante. exactamente. Justamente iba para allá. Para mí es eso, o sea, mi aproximación es más intuitiva. O sea, no soy o sea, sí, obviamente verbalizarlo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque así es como pienso y así es como vivo y así es como me expreso en el mundo, ¿no? Por supuesto que se verbaliza, pero creo que podríamos hacer como un doble movimiento, tanto se puede verbalizar y se puede externar y se puede extender a otros, como se puede expresar mediante el arte, que a mí me parece fundamental esa relación, ¿eh? O sea, creo que poder justamente darle esta connotación simbólica, artística al sueño, es lo que también le da un tono y un toque y un matiz que para un trabajo personal, inclusive grupal, es interesantísimo porque justamente las obras de arte más interesantes o más bellas o que más nos transportan son las que tienen justamente esta conexión muy, muy estrecha con el inconsciente. Entonces a mí me parece enriquecedor culturalmente hablando que tengamos también esta vía de expresión, ¿no? Que con los sueños, esta relación simbólica nuevamente, que también quisiera, ya con esto termino, quisiera puntualizar que para mí es muy importante, no solo en el trabajo terapéutico, sino como seres humanos, como individuos, creo que es súper importante empezar a retomar este diálogo con los sueños, porque la verdad es que yo creo que vivimos en una decisión total, o sea, ahorita estamos
extra volcados en el raciocinio, en la razón, en el verbo, en la lógica, en la estructura, en el hacer, ¿no? Estamos muy, muy volcados hacia afuera, hacia lo externo. Y eso hace que se descompense, hay un desbalance muy, muy notorio que para mí se puede como que volver a regularizar mediante esta reintegración del diálogo onírico, ¿no? Con uno mismo, así de mínimo preguntarse en la mañana, ¿qué soñé? Como que, ¿qué cosa tengo por ahí, ¿no? ¿Qué residuo tengo de mi noche? Porque cuando empiezas a tener ese tipo de preguntas, obviamente el interés que tú le pones, porque eso también creo que es digno de ser dicho, el interés que tú le pones a las cosas, en este caso los sueños, le dan mayor y mayor y mayor fuerza y por lo mismo vas soñando más y más y más y más y más y más profundo inclusive, ¿no? O sea, como que vas atacando capas más profundas. ¿Por qué? Porque le vuelcas ese interés, le vuelcas ese trabajo. Y yo creo que hoy en día es muy importante justamente regresar un poco esta balanza, este equilibrio, porque pues la verdad es que sí vivimos en una sociedad extremadamente racional y extremadamente volcada hacia lo exterior, extremadamente narcisista, como del y yo, mis deseos, yo y lo que necesito de ti, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que los sueños son una muy buena forma de, pues de reintegrarnos a nosotros mismos y de conocernos a nosotros mismos. Ayer, Mario. Para terminar, nada más yo diría que así como creo que habría que hacer un conversatorio de primeros sueños de Sor Juana Inés de la Cruz, creo que también habría que hacer un conversatorio de los aspectos neurológicos del sueño respecto al psicoanálisis, porque creo que ahí no es casualidad que Solms escogió su obra de los sueños desde la perspectiva fisiológica para mostrar su teoría del neuropsicoanálisis, ¿no? Creo que también lo que está encontrando en esto que se ha dicho en neurociencias, que es como que cuando uno sueña es un cuarto cerrado, porque precisamente el área órbito prefrontal en áreas dorsolaterales se cierra, como que toda esta actividad que se da en áreas occipitales, que es por eso que el sueño es mucho en sí de las imágenes, no tiene comunicación para poderse tener externalización y dar el juicio propiamente de las áreas frontales, ¿no? Eso creo que tendría que ser también otro tema de un conversatorio. Y nada más decir un poco al final que esto que tiene que ver con el título, la interpretación de los sueños, no es una postura de conocedor absoluto donde yo te voy a interpretar el sueño, sino más bien creo que desde una perspectiva hermenéutica es como abordar el problema del onírico, no el problema, el fenómeno onírico, como todos los avatares que tiene esta cuestión de la hermenéutica, ¿no? Que es con todos los pasos que tiene que ver con que hay un traductor y el traductor qué es lo que dice y qué es lo que quiere decir, pero también el que lo está recibiendo tiene un propio proceso que tiene que hacer. Es decir, la interpretación en ese sentido no es cerrada, sino más bien es abierta, pero tomando en cuenta todos los avatares de la hermenéutica. Es todo. Mario. Pues nada, un placer haber podido discutir diferentes puntos de vista sobre un fenómeno tan importante como es el fenómeno onírico, un fenómeno profundamente humano. Excelente. Bueno, pues a las personas que estuvieron presentes les pido una disculpa por ese pequeño ataque cibernético que sufrimos. Nos hacen un último comentario que no me gustaría dejar pasar, que nos dicen que obviamente participa la subjetividad y que efectivamente en el psicoanálisis se usa el lenguaje verbal para la interpretación de los sueños, pero que necesitamos tomar en cuenta el lenguaje preverbal, que es lo que estamos platicando. Finalmente, pues les invitamos, Javier y yo, a que se suscriban al canal de Enquiapsimia en YouTube para todas las personas y vamos a estar transmitiendo cada vez más contenido sobre salud mental y otros aspectos relacionados con la psique. Y pues bueno, entonces, muchas gracias por su asistencia y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias.